Ahondando en materias de seguridad, hablábamos recién con el exdirector nacional de Gendarmería que nos daba las razones técnicas de por qué es correcto el emplazamiento de esta cárcel de alta seguridad que ha sido diseñada por el Ejecutivo para el crimen organizado en la comuna de Santiago. La alcaldesa Iracy Hasler ha manifestado su molestia por este anuncio, ha insistido en aquello, queremos profundizar el tema. La alcaldesa con nosotros, primero que nada, alcaldesa, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Iván. Gusto saludarles. Vengo llegando de una reunión con el Consejo Municipal, el COSOC y dirigencias de la Comuna de Santiago, que tenemos todas y todos una mirada común: proteger y resguardar nuestros barrios, que no son barrios judiciales ni barrios carcelarios, son barrios justamente donde viven las personas, barrios patrimoniales, son barrios con historia, con identidad, y que tenemos una mirada común de que no puede haber nuevas cárceles en nuestra comuna, que ya concentra la mayor población carcelaria del país. Alcaldesa, claro, usted dice no es un barrio ni judicial ni penitenciario, que es la definición que ha hecho el Ejecutivo a propósito de lo que ocurre allí en la avenida Pedro Montt, donde la evidencia quizás avala los dichos de la autoridad, toda vez que está el Centro de Justicia, Santiago 1, Carexo, Capital Llavet y todo lo que hay ahí, la cárcel de alta seguridad, etcétera, están físicamente emplazadas en el mismo barrio. Está también, disculpe Iván, solo para terminar la frase, y está también alcaldesa. el barrio San Eugenio, barrio Rondizoni, los espacios educacionales. No, pero solo para terminar la idea, o sea, en esa avenida es bastante evidente, yo trabajé años ahí cerca, entonces le digo, y cualquiera que vaya lo ve. Está el Centro de Justicia, está el anexo Capitán Llaver, está la cárcel, están los recintos penitenciarios. En ese sentido, me imagino yo que es la definición que hace la autoridad. Y la pregunta es, ¿qué diferencia le hace a los vecinos que dentro de ese barrio, donde hay todas las otras características que usted ya nos dice, se emplace además este nuevo recinto enfocado en crimen organizado? ¿Cuál es la diferencia y por qué la oposición que uno podría hacer empatía? Sí, por lo mismo que usted señala, Iván, es que hacemos ese énfasis, que son barrios residenciales, donde tenemos liceos y escuelas públicas, donde está el Parque O'Higgins, que es pulmón verde de toda la región metropolitana, donde está el barrio San Eugenio, con toda su historia, identidad, con cultura, con una actividad deportiva muy significativa, donde están barrios que han marcado a nuestro país. Y efectivamente, cuando se construye la expenitenciaría, esos lugares estaban muy alejados del centro de Santiago. Sin embargo, la ciudad fue creciendo y hoy día no tiene ninguna lógica, ni en Chile ni en el mundo, que se piense en construir nuevas cárceles donde están viviendo los vecinos y vecinas y en pleno centro urbano. Esto es algo que atenta gravemente contra la seguridad de la región metropolitana en su conjunto y de sus espacios centrales, particularmente también de su capital y de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Estamos hablando de lugares que concentran a millones de personas que visitan nuestra comuna todos los días, y por tanto ya se viven efectos que son graves de las externalidades de las cárceles. Y sumar una cárcel, y a propósito de su pregunta, Iván, no cualquier cárcel. Estamos hablando de llevar hacia el centro de Santiago a las personas más peligrosas que están en nuestro país, una cárcel de máxima seguridad. Se ha hablado, por ejemplo, del modelo italiano carcelario, y yo revisaba justamente la cárcel que concentra a la mayor peligrosidad en dicho país, se encuentra a más de 100 kilómetros del centro de Roma. Esa es la lógica que hay justamente desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista de la seguridad. No puede ser que por pensar en tener una cárcel de máxima seguridad vayamos a atentar directamente contra la seguridad en el centro de Santiago y por tanto a quienes nos visitan todos los días. Alcaldesa, es de suma lógica que hay ciertos servicios que la comunidad requiere, pero que todos los necesitamos, pero que nadie los quiere tener en el patio de su casa, para hacerlo claro. Es obvio que todo el mundo entiende que hay que tener cárceles, sobre todo cuando tenemos el hacinamiento que hay en nuestras cárceles y la realidad criminal que estamos viviendo, que es distinta a la que se enfrentaba en el país hace solo un par de años atrás. Los argumentos técnicos, y se lo pregunto de inmediato, porque estábamos recién, antes de estar en contacto con usted, con el exdirector nacional de Gendarmería, Alvear, que nos decía, entre otras cosas, que el hecho de tener este barrio, que sí él coincide que es un barrio judicial o penitenciario, como usted quiera, además, es la opinión de él, usted tiene otra, está claro, pero es la opinión de él que dice, sí coincidir con aquello, permite, por ejemplo, tener algunas externalidades que no tendría tener esta misma cárcel lejos, y se la explico. En el Centro de Justicia, usted lo conoce, hay pasillos subterráneos que permiten el traslado de reclusos sin pasar por la calle. Entonces, cuando uno piensa naturalmente en jefes de carteles de crimen organizado, Tren de Aragua, lo que usted quiera, andar paseando a esas personas para llevarla a una audiencia de control de detención o eventualmente hacer una internación, etcétera, por la calle implica un operativo y un riesgo de seguridad importante. Al tener estos accesos subterráneos, todos estos traslados se hacen de manera interna sin exponerlos de forma pública. Desde ese estricto punto de vista, ¿usted coincide en ese aspecto que es meramente técnico? En ningún caso, y le explico por qué, Iván. En primer lugar, porque nuestro país
ya ha avanzado, incluso en su legislación, como me lo han hecho ver varios diputados y diputadas con quienes he estado conversando estos días, ya tenemos la posibilidad de realizar juicios telemáticos y por tanto no requerimos justamente de llevar a las personas previamente a ser condenadas a ningún lugar, sino que tenemos la tecnología y también la legislación para tener juicios telemáticos. Y lo segundo, estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, sí, es decir, donde ya vamos a llevar personas condenadas, no personas que tienen que ir a una audiencia, sino personas que ya están condenadas y que van justamente a encarcelarse en dicho lugar. Por tanto, me parece que no tiene ningún asidero esa argumentación. Ahora, lo que dice el ministro, y ahí me gustaría conocerla, porque usted ha hecho pública su molestia y su oposición a esta medida, pero finalmente tengo la impresión de que esa resistencia puede ser de alguna manera mirada desde el punto de vista de la autoridad central con la necesidad de la urgencia. De hecho, el ministro dice la urgencia, él lo frasea de una manera distinta, pero habla de la necesidad urgente de tener este emplazamiento. Desde ese punto de vista, el ministro dice, mire, este barrio ya es así, tenemos un espacio disponible, que es un terreno que entiendo que es del ejército, corríjame usted si es eso o no, y donde se puede levantar en un tiempo rápido, salvando incluso algunas permisologías de por medio, porque esto es un tema urgente. ¿Qué le ha dicho usted al ministro Cordero? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente? ¿Hasta dónde ha llevado usted esta oposición y qué es lo que piensa hacer a futuro? Porque la decisión del Ejecutivo parece estar ya tomada. Sí, he llevado esta oposición a todas las autoridades del gobierno y particularmente al ministro Cordero le comentaba hoy día que me parece, presidente incluido, le comentaba al ministro Cordero que me parece gravísimo que él señale que ya hay externalidades en este lugar, entonces mandémosle una nueva cárcel, esta vez de máxima seguridad, con las personas más peligrosas del país, concentrarlas en el centro de Santiago. Eso habla de pensar en una zona de sacrificio para el crimen organizado en pleno centro urbano. Es algo absolutamente insólito, impensable, algo que no tiene pero ninguna cabida en pensar una ciudad. Estamos hablando de que el Estado chileno atente contra su propio espacio urbano, contra su propia capital. Eso me parece que realmente no puede ser de esa manera y por eso es lo que le he solicitado a todas las autoridades, especialmente al ministro Cordero, que reevalúen esta medida. Y si hablamos de urgencia, la urgencia hoy día es combatir el crimen organizado, es tener mayor dotación de carabineros, es tener mayores herramientas, es tener mayor inteligencia, es tener mejor resguardo de nuestras fronteras. Estamos hablando de una urgencia hoy con una propuesta que va a demorar años si es que logran llevarla adelante. Nosotros nos vamos a oponer de todas las maneras judiciales, administrativas, para que esto no ocurra, generando un daño irreversible a la ciudad de Santiago, a nuestro país. Alcaldesa, ¿usted califica como una zona de sacrificio penal lo que está ocurriendo con ese barrio en general? Esta decisión de poner una nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago implicaría pensar que es una zona de sacrificio y Santiago no está disponible para ser una zona de sacrificio penal, de crimen organizado, no lo está. Cuando se pensaron justamente estas construcciones, la ciudad de Santiago era mucho más acotada y fue creciendo y por tanto no tiene ninguna lógica pensar en aumentar problemas de inseguridad al sector. Al contrario, lo que veíamos recién con las dirigencias de la comuna de Santiago es, junto con oponernos a una nueva cárcel, y digo una nueva porque nosotros ya tenemos cárceles en Santiago, solo en esa zona tenemos 4 cárceles, además de la que tenemos de reclusión nocturna en San Isidro, y por tanto lo que decimos es, por más seguridad en Santiago, no nuevas cárceles hacia nuestra comuna. Y también, ya que hay un interés justamente de ver que hay posibilidades de generar medidas de resguardo, esas las solicitamos hoy día, que son promesas incumplidas hace mucho tiempo atrás y por tanto me parece clave que hoy día, y no pensando en un posible nuevo proyecto, sino que con lo que ya tenemos hoy y con lo que el Estado genera para ese sector, para Barrio Rondizoni, Yarur, para el barrio San Eugenio, es que puedan justamente tomar todas las medidas de seguridad, Alcaldesa, con todas las promesas que no se han cumplido durante muchos años. Usted ve improvisación, ha dicho, en esta decisión del Ejecutivo. Yo veo que hay improvisación, Iván, porque la semana pasada se hablaba de una nueva cárcel. Ahora, y pareciera ser a propósito de que no cuenta con el apoyo en el Congreso, porque ya muchos y muchas se han manifestado en contra de la idea de tener una nueva cárcel en pleno centro de nuestra región metropolitana, es que se señala que sería una ampliación y por tanto ya hay un cambio inmediatamente y que eso buscaría justamente evitar llevar esta discusión al Congreso. Y junto con ello estamos hablando, por tanto, de decisiones que
se dicen sin entregar toda la información, que van por goteo y que hoy día llegan con esta noticia de una supuesta ampliación. Yo me imagino que cuando usted habla de la improvisación del Ejecutivo, entiende que estamos hablando de una crisis de seguridad ciudadana que es inédita en nuestro país. Estamos hablando de niveles de criminalidad que han aumentado en un 22% solo en la región metropolitana a primer semestre comparado con el año pasado. O sea, en meses se disparó un 22%. Entonces, más allá de si la cárcel aquí o la cárcel... Y por lo mismo. Pero eso, más allá de que si la cárcel está en Santiago o está en Tiltil o en Calama, donde finalmente queda instalada, ¿usted ve que hay una improvisación del Ejecutivo, de su gobierno, para abordar la crisis de seguridad ciudadana? Eso es lo que está diciendo. Porque además me dice, la cárcel no es la solución para la crisis actual, es una cuestión de años, me dice. Claro, estoy diciendo que la medida que ha planteado el ministro Cordero es justamente una medida improvisada cuando lo que necesitamos es seguir avanzando en el Plan Calle Sin Violencia, que ha sido una medida que ha avanzado en el tiempo y que, a pesar de lo que usted decía, quiero comentarle que en el caso de la Comuna de Santiago hemos tenido buenos resultados con el trabajo conjunto del municipio, el gobierno, las policías, con la recuperación de 68 casas que estaban tomadas por la delincuencia y con el Plan Calle Sin Violencia hemos podido reducir en un 56% los homicidios en la Comuna de Santiago. Entonces, por un lado estamos avanzando con el Ministerio de Interior, con las policías y por otro lado viene una medida contraria a esto. Sí, pero no en la región metropolitana, o sea, el número duro, si no en la región metropolitana, al margen de lo que pasa en una comuna aislada. La región metropolitana hoy día tiene un 22% más de homicidios que el año pasado en 6 meses. Eso es una demostración de que el plan Calle Sin Violencia no está dando los resultados. Es una demostración que más carabineros, 4.000 vehículos policiales más, todo lo que el Ejecutivo ha resaltado, que son inversiones también bastante relevantes en materia de fortalecer la actividad policial, no está a la altura del desafío, porque de caso contrario las cifras no serían las que estamos teniendo y no estaríamos hablando de 4 niños acribillados en Quilicura y 5 adultos acribillados horas después en Lampa. O sea, evidentemente el plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana solo es un nombre. No tiene los efectos deseados porque está aumentando el homicidio en 22%, al margen de lo que pasa en su comuna en lo particular. No sé si me entiende el punto. Si usted mira los números, hoy día matan mucho más gente que el año pasado. Y por eso, de hecho, el gobierno y la ministra de Interior han señalado que el plan Calle Sin Violencia que se aplicó en algunas comunas debe aplicarse en la región metropolitana como un todo. Yo lo que le comento es que en el caso de la Comuna de Santiago hemos podido avanzar y sin duda que esto debiera ser a nivel metropolitano porque además hay vínculos incluso a nivel nacional. Muchas cosas que suceden en el norte del país y personas que ingresan al norte del país después llegan a la región metropolitana, a la Comuna de Santiago, de Estación Central y después se reparten también en diversas comunas y por tanto hay una lógica del crimen organizado y de la delincuencia que es móvil y eso implica sin duda que podamos tomar mayores medidas y por eso yo le digo que es fundamental que esas medidas sean de una manera articulada, sistemática y que vayan todas en la misma línea. ¿Alcaldesa? El Ministerio de Interior y el presidente han planteado medidas que van a fortalecer la seguridad y el ministro Cordero plantea una medida que va contra la seguridad justamente en los centros urbanos. Necesitamos una nueva cárcel de máxima seguridad. ¿Dónde? Me parece que es algo muy relevante para nuestro país, tener mejores lugares para aquello. ¿Dónde? Y en eso está la tarea justamente del ministro Cordero, de poder encontrar las soluciones para aquello. La diputada Lorena Fríes ha planteado justamente en Punta Peuco y el sector aledaño, otros han planteado sectores de los barrios de la zona oriente de la región metropolitana. Hay distintas alternativas que tiene que analizar justamente la autoridad oriente, competente, pero no tomar una decisión que va contraria a toda lógica urbana. Sí, pero ya profundicemos. Evidentemente no resuelve usted como alcaldesa, pero usted dice no en Santiago, pero por ejemplo el barrio oriente. ¿Comunas como cuáles? Porque usted se opone en Santiago, la alcaldesa Matei se opondrá en Providencia, yo imagino que la alcaldesa de Itacura también, y así sucesivamente. Le vuelvo al punto, nadie quiere una nueva cárcel y menos de alta seguridad para criminales altamente peligrosos en el patio de su casa. Eso nadie lo quiere, nadie lo va a querer. ¿Dónde? Si no se hace donde en este barrio que ya tiene, claro, lo que pasa, en palabras del gobierno, una cierta lógica, ¿no? Es que esa lógica a mí me parece que es muy negativa y es grave. Porque si usted señala, no digo usted, sino que trayendo la opinión de... No, lo que dice el ministro Cordero, está puesto que como ya hay problemas en ese lugar, traigámosle más problemas, exacto, sí lo sé. Como el ministro Cordero ha señalado, ahí ya hay problemas, entonces traigamos problemas adicionales. Eso es hablar de una zona de sacrificio para la delincuencia. Y eso, Iván, yo lo que le digo es que no puede ser que como país pensemos que el centro de nuestro país, nuestra capital, los centros urbanos, vayan a ser zonas de sacrificio. Eso es algo que no tiene ninguna lógica, traer hacia el centro de la ciudad, donde circulan millones de personas todos los días,
porque en Santiago no estamos hablando solo de quienes vivimos en la comuna, sino que también de todos quienes nos visitan, de la comuna de Santiago, de Pedro Aguirre Cerda, pero también de toda la región metropolitana. Y por tanto necesitamos proteger nuestra región metropolitana y sus centros urbanos. Lo decía, disculpe Iván, por ejemplo, el día domingo el director de Arquitectura de la Universidad Católica decía, no debieran ponerse justamente cárceles o recintos como estos en los lugares más poblados. Entonces, para proteger la región metropolitana y sus lugares más poblados es que no tiene ninguna lógica establecer una nueva cárcel en justamente barrios tan importantes de toda la región. Y para entenderlo, porque le insisto, o sea, si uno mira sobre todo Avenida Pedro Montt, desde la carretera hacia la costa, hay allí 3, 4 cuadras que de alguna manera tienen desde el Centro de Justicia hasta las distintas unidades penales que hay allí. Eso usted lo conoce, cualquiera que transite por ese barrio lo conoce. En ese sector en lo particular, al margen de lo cerca que esté del Parque O'Higgins y los otros barrios que usted ha descrito con el atractivo patrimonial y el valor que tienen para la comuna. ¿Qué ha pasado con los vecinos de ese entorno? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la plusvalía de sus casas? ¿Se reportan dificultades? ¿Hay una convivencia que no es sencilla con los familiares de los reclusos? Para entender un poco la dinámica, porque si uno mira y los paños que se han estado diciendo como posibles, hay uno que en lo concreto que pertenece al ejército que entiendo que podría ser ese el emplazamiento. Yo no sé si usted tiene más información al respecto, pero aparentemente ese sería el, entre comillas, escogido porque tiene una cierta continuidad de las construcciones de estos túneles que yo le comentaba. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué le reportan a usted? ¿Cuál es el daño, si usted quiere, para la convivencia diaria de ellos estar cerca de las cárceles o que las cárceles estén cerca de ellos, como usted quiera? Sí. El daño para los vecinos y vecinas es tremendo. Están los peloteros de manera permanente. Hemos hecho una serie de operativos, sin embargo, siguen llegando justamente personas porque no hay un compromiso que sea permanente del Estado chileno en su conjunto y porque es muy difícil generar mitigaciones justamente en barrios que son residenciales, que están justamente en todo el perímetro de este complejo carcelario. Están los peloteros, está el comercio informal, están distintas personas que van a visitar justamente a las personas privadas de libertad, están las personas que liberan cerca de las 12 de la noche y que muchas de ellas lamentablemente inmediatamente salen nuevamente a delinquir y por tanto es una comunidad que está afectada permanentemente por las consecuencias y externalidades de este mayor complejo carcelario de nuestro país. Y a eso sumarle además los presos de mayor peligrosidad, sin duda que genera un efecto aún mayor de daño y de peligro para nuestros vecinos y vecinas. Alcaldesa, estamos contra el tiempo, pero me gustaría si puede decirlo de manera sucinta. ¿Y qué le parece que sea su gobierno, en una época tan cercana a las definiciones municipales, el que está anunciando un nuevo recinto penal en el corazón de Santiago? Es su gobierno. Lo que me parece grave, Iván, como alcaldesa de Santiago, como vecina de la comuna, es que el gobierno quiera generar un perjuicio a los vecinos y vecinas de Santiago y también a la ciudad de Chile, de Santiago, a la ciudad metropolitana en su conjunto. Estamos hablando de la capital de nuestro país. Estamos hablando de los centros urbanos y por tanto, Iván, a mí me parece grave que se pretenda justamente por medidas que buscan avanzar por un lado en la seguridad, al mismo tiempo que la cura sea peor que la enfermedad. Y por eso mi llamado y el llamado de toda nuestra comunidad es a que se reevalúe esto y que nos generemos un perjuicio que sea irreparable para la ciudad de Santiago. Alcaldesa Iracy Harley, le damos las gracias por esta conversación. Que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias a ustedes.